Galería eléctrica, ¿ya? Riesgo. Caída. ¿Cuál más? Caída a desnivel. ¿También lo ven los cables? ¿Puede caer o no? ¿Qué más? ¿Esto qué genera? Ruido. ¿Se dan cuenta? Cada cosa, el peligro es una cosa y el riesgo puede ser muchas, derivadas de una situación. ¿Sí? Y así, acá tenemos varios. Esto es hospitales. Esta es una persona, fíjense, quiero verlo acá. Detrás de esta señorita hay como 40 y detrás de esta otros 40 más. Peligro. Digamos que es el trabajador de ventanilla, ¿no es cierto? El pequeño espacio, ¿cierto? Riesgo. Ergonómico. ¿Qué más? Estrés. ¿Qué más? Visual. ¿Qué más? Auditivo no. ¿Qué más? Desesperación no creo. A este tipo de riesgos se somete el personal del hospital, aquellas personas que atienden a aquellos pacientes que son asegurados por el Seguro Integral de Salud, por la cantidad de personas que va al hospital internacional. Acá, peligro. Es un trabajador que está haciendo perforación con una máquina neumática, un perforador neumático, ¿sí? Riesgo. Vibración. Ruido. 2. ¿Qué más? El polvo. 3. 4. Ya puede ser radiación. 5. Ergonómico. Encontramos varios, ¿verdad? Acá. Es una planta de fundición. Estamos viendo algún tipo de metal. Peligro. Trabajar En la fundición de un metal. Es un técnico, un operador de este caso que está haciendo el tema de fundición, ¿no? Sería el tema específico, lo van a encontrar ustedes en el trabajo. Riesgo. Quemaduras, ya. 1. 2. Estrés térmico. Cuando es temperatura alta es estrés térmico. 3. Puede ser incluso aislamiento, no sea cuando hay un destello demasiado, por ejemplo, usan este protector. Ya. 4. Y fíjense que el término ergonómico se aplica en casi todos los espacios de trabajo. Acá. Peligro. Fumigación, ¿no es cierto? Ese es el peligro. Riesgo. Fumigación química, ¿sí? Química, intoxicación por inhalación química. ¿Qué más? Ergonómico. 3. Está de día, con mucho sol. Radiación. ¿Comprenden? Ya como le están dando de a poquito, ¿no? Esa es la primera parte, no se emocionen mucho. Entonces definamos cuántos tipos de riesgo hay. Pues estamos viendo que ya conocemos más o menos de qué estamos hablando, entonces definamos qué tipo de riesgos hay. Entonces, la bibliografía establece que existen varios tipos de riesgo. Uno de ellos, y el principal al que nos sometemos, es el riesgo físico. ¿Ya? ¿Por qué físico? Porque normalmente se genera energía de diferentes formas. ¿Ya? Y está determinado ¿por qué? Por niveles. Te ponen un estándar. Si superas esos estándares, estás en riesgo. Y si no lo superas, puedes estar en normal tranquilidad. Por ejemplo, existen unos valores adecuados de este tipo de factores que en caso de no respetarse pueden dar lugar a lesiones o alteraciones. Riesgo físico, generan energía. Segundo, tienen valores o estándares, niveles mínimos. Ruido. Hablemos de ruido un poquito, hablando de esta. ¿Qué dice la parte normativa de nuestro reglamento? Dice que si un trabajador está sometido a un ruido por encima de 85 decibeles
más de 8 horas al día está en riesgo. ¿Sí? Significa que tú puedes tener, o un trabajador puede tener hipoacusia, o sea, pérdida de la audición, neurosensorial, o sea, es un tipo de enfermedad que pierde la audición producto del ruido a nivel neurosensorial, a nivel del nervio interno, entonces ya no vas a recuperar nomás. ¿Está bien? Eso no es como por ejemplo una neumonía, te da, te curas y no pasó nada, no, acá pierdes y nunca la vuelves a recuperar. Entonces, el ruido por encima de 85 decibeles, más de 8 horas, te genera hipoacusia inducida por ruido, o también conocida como hipoacusia neurosensorial. Entonces, si hablamos de términos de ruido, el Estado sacó una tablita, las OSA sacaron una tablita y comenzaron a 85 decibeles, 86 decibel por decibel. Iban avanzando y las horas de difusión iban disminuyendo. Entonces, hay personas que están sometidas a esto. Cuando hablemos de evaluaciones médico-ocupacionales, nos vamos a entrar, y programas de vigilancia médico-ocupacional, nos vamos a entrar justo en este tema, que es uno de los elementos más dañinos del gobierno mundial. Vamos a hablar sobre el ruido, factores, vamos a hablar del neuroauditivo. Quiero que me entiendan eso muy bien. Yo me centro, mi evaluación, mi trabajo es básicamente en esto. Yo es bien metido en este tema, tenemos mucho de qué decir, que hablar, pero es un tema en el que ahorita no es propicio, pero cuando llegue un momento ahí vamos a hablar, vamos a hacer taller, vamos a hacer de todo, pero vamos a evaluar bien. Entonces, el ruido es un tema muy importante, es un tema físico, es uno de los riesgos físicos. El otro es la iluminación. Por ejemplo, su trabajo, su puesto de trabajo. La ley establece que una oficina debe haber por lo menos 500 luz, ¿no es cierto? 500 luz, de 300 a 500 luz de iluminación en el punto donde tú estás, o sea, en tus escritorios, ¿sí? La iluminación se mide a través de unos famosos equipitos llamados luxómetros, ¿sí? ¿Cuántos de estos estarán cumpliendo la normativa en nuestra realidad? Pocos, ¿verdad? Radiaciones ionizantes y las no ionizantes. Las ionizantes son aquellas que van a generar un tipo de rayo, llámese ultravioleta, los rayos gamma que generan los rayos X, ¿ya? Estos van a generar daño. ¿Y cuáles producen las no ionizantes? El WhatsApp, el celular, ¿ya? ¿Ok? El WhatsApp, esos generan radiaciones no ionizantes. No ionizantes. Vibraciones. Bueno, hasta el vehículo genera radiaciones ionizantes. Vibraciones. El vehículo. El hecho de generar ionizantes. Y la sobrecarga térmica o el famoso estrés térmico. En el estrés térmico tenemos dos extremos, ¿no? O demasiado frío o demasiado calor. La pregunta es, ¿cuál sería más complicado desde su punto de vista? ¿El demasiado frío o el demasiado calor? Calor, ¿verdad? Porque hasta desnudo puedes estar y ya no puedes quitar más piel, es difícil, ¿no es cierto? En cambio el frío te abrigas bien, puede ser tolerable, soportable. Otro tipo de riesgo es el riesgo químico, ¿ya? Los efectos dependen del grado de toxicidad del contaminante, o sea, dependen de... Por ejemplo, ¿qué tipo de químicos tenemos? Humo, polvo, nieblas, vapores, gases, etc. Estos provocan enfermedades profesionales, ya, aun cuando están en pequeñas concentraciones. Por ejemplo, les comento, cuando estaba en una empresa minera, trabajamos con oro, y nuestra forma de extracción era por lixiviación. ¿Qué es lixiviación? Es más o menos, si ustedes conocen el café para pasarlo, ya. Entonces, ¿qué pasaba? Lixiviación tenía una característica muy peculiar. Sacaban todo el oro, o sea, el oro estaba disperso, no era por vetas. Movían un movimiento de tierras impresionante y los ponían en una pila, como si estuviera en una cafetera, los ponían. Y después empezaban a regar con cianuro, todo. Obviamente nada con las manos, sino a través de mangueras
de aspersores que estaban distribuidos a lo largo de toda la pila. Este cianuro se pega al oro. El oro pasa a través de unos conductos, llega hasta una solución, hacia un pozo que le llaman solución rica, porque ese cianuro se pega al oro y viaja con este hasta ese pozo. Desde ese pozo se bombea a unos tanques que tienen carbón. Este carbón, como es poroso, y el cianuro en mínimas cantidades, es como una especie de el cianuro viene como una especie de frijolitos, así, en pelotitas, de este tamañito viene, pero una de esas te puede matar, o sea, de inmediato, son segundos los que demoran en aniquilar. ¿Ya? Entonces, recuerdo mucho que hablaban ¿se acuerdan de las famosas duchas de los alemanes? ¿Se acuerdan de eso? De aquellas plantas o centros de concentración de presos y todo lo demás. Pues bien, siempre entraban a las duchas. Resulta que el cianuro es un elemento que reacciona rápidamente con el agua. Rápido, y se generan unos polvos, unos gases, el gas cianhídrico, y que el pulmón te mata en segundos. Entonces, ¿qué pasaba? Estas duchas tenían rejas y debajo echaban cianuro. Caían las duchas, ¿sí? El agua, las personas, entonces empezaba a caer, empezaba a salir, y toda la masa moría, ¿sí? Segundo, ¿qué pasaba en esas épocas? Imagínense desde cuándo estaban con esto. Otro tipo de agentes químicos: humo, polvo, nieblas, vapores, gases, de lo que les estoy hablando, ¿no? ¿Qué tipo de riesgo más? Biológico, a través de virus, bacterias. A esto básicamente estamos expuestos nosotros, los que son personal de salud, pero no solamente nosotros, aquellos que también trabajan con elementos que pueden generar daño a la salud si es que hay un corte y un contacto directo. El otro riesgo es el fisiológico o el ergonómico, ¿ya? Que engloba aquellos agentes que tienen que ver con la adecuación de trabajo o elementos de trabajo que pueden tener como consecuencia algún trastorno musculoesquelético, ¿ya? Llámese por postura demasiado tiempo, movimientos repetitivos, etc. Y el otro tema es el psicosocial. ¿Por qué? Porque son trabajos, ¿por qué? Porque se realizan trabajos de un elevado grado de concentración, volumen de información o el volumen de atención generan este tipo de riesgo. Entonces, fíjense, tenemos psicosocial, 1, fisiológico o neuronómico, 2, 3, biológico, 4, químico y 5, físico. 5 tipos de riesgos y cada uno con su característica. ¿Ok? Entonces, y hablando de riesgo, tenemos que decir que hay un riesgo que es aceptable, es aquel que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado por la organización o por la empresa, teniendo en cuenta sus obligaciones legales y su propia política de seguridad y salud de trabajo. O sea, someto a un trabajador a hacer este tipo de trabajo, pero ¿qué cosa? Lo implemento con unos equipos de protección personal suficientes, de manera que el riesgo al que se expone es mínimo, es tolerable. ¿Estamos? Otro elemento importante es esto, que es un incidente. Pero un incidente básicamente es un evento relacionado con el trabajo que dan lugar o tienen el potencial de conducir a una lesión, sin que ello sea, sin importar si puede ser fatal o no. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo estoy en una oficina y hay una cáscara de plátanos tirada en el piso? ¿Sí? Pasa el primer trabajador, ve la cáscara, pasa por encima, no pasó nada. ¿Sí? Pasó, tranquilo, no ocurrió nada. Pasa un segundo trabajador, no vio la cáscara, intenta resolverlo pero se agarra, pero no le pasó nada. Y sigue adelante. La misma cáscara sigue abajo y pasa un tercer trabajador, resbala, cae, se golpea y se fractura una pierna o un brazo. En el tercer momento se produjo un accidente, ¿sí? Un accidente, porque produjo ya una incapacidad de un trabajador, ¿sí? Pero los dos previos fueron
incidentes o casi accidentes, o fueron situaciones que si se corregía en ese momento no hubiese pasado el accidente. ¿Estamos? Y eso es lo que pasa en cada vez en algunos puestos o centros de trabajo. Por ejemplo, hay una señalización de no cruzar, pero como es el camino más corto, ¿qué hace la gente? Pasa, mira acá y cruza rapidito. No pasó nada. Pero eso es un incidente. Cuando ustedes hagan las estadísticas de sus empresas, se van a dar cuenta de que reportar un incidente no es fomentar un castigo a un trabajador, y eso tienen que tenerlo bien claro ustedes. ¿Por qué? Porque dice, reportan el incidente, no, sí, o sea, tenemos esa mala costumbre, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cada más o menos 50 reportes de accidentes se genera un accidente. Más o menos esa es la estadística. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si en tu empresa vienen, ya llego yo y te fiscalizo? Señor, a ver, dígame por favor usted cuántos accidentes ha tenido. Bueno, en realidad ha tenido 2 accidentes nada más. Dígame por favor su reporte de incidentes, déme su estadística de incidentes. ¿Cuáles son sus reportes de incidentes? Para ver si uno se relaciona, ¿no? Y voy a encontrar 0. ¿Qué me está diciendo eso a mí? Fiscalizador, evaluador, auditor. Que ese reporte de accidente es consecuencia de algo. Que si ustedes tienen un buen sistema de gestión de seguridad, debería estar reportado en gran cantidad que eso está pasando. Pero si no lo reporto es, uno, porque no tengo una buena política, porque no tengo una buena gestión de seguridad, ¿sí? Y yo estoy subregistrado, o sea, mi información tiene un subregistro, tiene un mal precedente, ¿se me entiende? No estoy avisando, no estoy controlando. Porque si tengo una mala política significa no aviso para que el profesor no lleve la atención, no me descuenten, no me suspendan, etc. La idea de esto es prevenir. ¿Estamos? Entonces, si yo encuentro un accidente y no tengo nada de reporte de incidentes, estoy haciendo un trabajo mal. La cultura del reporte de incidentes justamente es para que tú prevengas un accidente. ¿Sí? Y si te ocurre un accidente y tenía la parte preventiva hecha, o sea, tu reporte, no sé, y no tomaste acción, o teniendo eso y la gerencia teniendo en consideración eso, no hizo nada, entonces tú como gestor, como responsable de seguridad de un trabajo, como lo van a hacer los civiles y los industriales, van a tener la culpa. ¿Sí? Si no reportaron, si no tuvieron una buena política. Pero si reportan, ¿la culpa de quién es? De la organización. Bueno, y no se trata de echar la culpa a alguien, sino se trata ¿de qué? Se trata exclusivamente de que se eviten accidentes. ¿Estamos? Ahora, dice, un accidente es un incidente con lesión, enfermedad o fatalidad. ¿Sí? Un incidente donde no existe lesión, enfermedad o fatalidad puede denominarse cuasi una pérdida, una alerta o una es un casi accidente. Y una situación de emergencia, bueno, es un tipo de particular de incidente. Ok. ¿Qué es una enfermedad ocupacional? Es una condición física, mental, etcétera, que proviene o empeora a partir de ¿qué? De tu actividad laboral. ¿Está bien? Y las enfermedades ocupacionales están acá, registradas acá, en la resolución ministerial número 408 del año 2008 del MINSA, donde establece, entre otras cosas, categorías y cuáles son consideradas para nuestra legislación enfermedades ocupacionales. ¿Ok? Si lo quiere. Entonces, ¿qué pasa? A propósito de la ley, resulta que a través del tiempo
se generan los exámenes médicos ocupacionales y hay empresas que ni siquiera hasta ahorita pasan el examen médico ocupacional. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Qué pasa si un trabajador, 20 años de servicio, una empresa, ya sale de la empresa, va al ¿cómo se llama? Al INPE, le evalúan y le dicen, ¿sabe qué, señor? Usted tiene un hipoacusia, y dicen, sí, aburrido, eso debe haber pasado de su trabajo. ¿Ya? Entonces, el señor agarra y dice, no, si es una enfermedad profesional, entonces me corresponde mi seguro, lo que pasa es que me paguen por el tema. ¿Sí? Entonces va a la salud, pasa a través de las oficinas de salud que ven ese tema ocupacional, evalúan y diagnostican que efectivamente es una enfermedad profesional. Entonces la pregunta consiguiente es, señor, ¿en qué empresa trabajo? Yo he trabajado, por ejemplo, toda mi vida he sido perforista. Toda mi vida he sido perforista. Ya, ¿en qué empresa trabajó? Bueno, en realidad yo he tenido 5 empresas en las que he trabajado. 5. ¿En qué situación salió? Y ustedes, por ejemplo, y ahí no. Vamos a la empresa 1, señor, ¿usted le pasó evaluación médica ocupacional? No. Señor, usted, y así. ¿Se encuentra? ¿Qué pasa si la primera, posiblemente haya ocurrido, etcétera? O hay trabajado en 2 empresas, en una sí y en otra no. ¿Saben? En la última, este señor tuvo exámenes preocupacionales, tuvo el retiro y desde que ingresó tenía ya un daño auditivo. ¿Está bien? Pero en la primera no tuvo absolutamente nada. No le hicieron nada, se fue tranquilo, no hubo problema, cancelaron todo, perfecto. Y cuando llegó la siguiente ya tenía un problema auditivo. ¿Estamos? Y hubo un espacio entre dejar de trabajar acá y empezar acá, más o menos de un año, donde él se cacholeaba justamente haciendo ese trabajo. ¿Estamos? ¿Qué pasa con esta persona si ingresó a la última empresa, ya, con ya un daño auditivo, pero un año donde él no estuvo en una empresa, se cacholeaba simplemente, y anteriormente a eso estuvo en una empresa trabajando formalmente, pero nunca pasó un examen médico ocupacional? ¿A quién le van a generar que asuma el problema ocupacional? Posiblemente a la empresa, a Primigenia, porque tenía las mismas características, porque hacía perforación, etc. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cómo se defiende la empresa? ¿Le hizo evaluaciones médicas? No le hizo. Y posiblemente no tendría un programa de vigilancia y todo lo demás que tenga que ver con el tema auditivo, pero la última empresa por lo menos le hizo la evaluación médica y sabía cómo ingresó y supo cómo salió y le dijo, no, acá tú ya viniste con este problema y se libera. Y la primera, ¿de quién es responsabilidad? Y es por eso que el examen médico ocupacional es importante. Es muy importante, y en las empresas donde usted labora, donde está trabajando, busquen esa necesidad. Ustedes que van a llevar sus temas de gestión de seguridad y salud del trabajo, es importante. ¿Ok? Ahora, ¿qué son condiciones de trabajo y salud? Las condiciones de trabajo y salud son el conjunto de factores relacionados con las personas y sus acciones, equipo de herramienta, etc. Por ejemplo, tenemos que evaluar en la condición de trabajo qué panorama de factores de riesgo existe, cuáles son los reportes de condiciones de salud y condiciones de trabajo que existen en labor y cuáles son las estadísticas, cuáles son la cantidad de reportes, riesgos ocupacionales, tasa de accidentalidad, tasa de ausentismo laboral, etc. Y con esto empezamos a trabajar. ¿Ya? Esto nos va a servir ¿para qué? Para que ustedes jerarquicen cuáles son los factores de riesgo que tienen su zona de trabajo, para que de manera que ustedes identifiquen cuáles son los factores de riesgo, cuál es el tipo de exposición y cuáles son los números de trabajadores. Entonces, existe una forma de establecer que nosotros llamamos panorama de factores de riesgo, ¿sabes? Para establecer básicamente en qué situación estás. Otra cosa es el IPE, ¿no? El IPE es la identificación de peligro y evaluación de riesgo. Ahí sí evalúas puntualmente cuál es el riesgo de tu empresa, es tolerable, todo.
Esto solamente te sirve para evaluar, para hacerte un panorama. Es simple. Tienes como 3 elementos: consecuencia, exposición, probabilidad. ¿Sí? ¿Cuál es la consecuencia que puede producirse? Por ejemplo, leve, son cortes, magulladuras, o sea, algo que te pueda generar una lesión, pero no necesariamente a descanso médico. Graves, acá no hay moderado, acá hay o leve o es grave, puntual y mortal. Si es leve le pones 1, si es grave le pones 2, si es mortal le pones 3. ¿Ok? Exposición, tiempo que está en estado. ¿Es ocasional o frecuente? O le pones 1 o le pones 6. ¿Está bien? Probabilidad, probabilidad que ocurra un daño al trabajador. Alta, 10, media, 3 y baja, 1. ¿Ok? Vamos a ver. Por ejemplo, así se mide el panorama de riesgo. ¿Cómo se mide el peligro, la peligrosidad? La consecuencia, por la exposición, o la probabilidad. Sí. ¿Ok? Entonces, ¿qué dices? Si es más de 270, tienes que corregirlo de inmediato. Llegas a tu lugar y no escuchas, acá por un lado, sí o sí cambio la política, lo analizo y lo hago luego de inmediato. Si es de 90 a 69, hay que corregirlo también rápidamente, siempre. Pero si es de 0,05, que te va a salir a 80, hay que eliminar ya en forma precisa para no demorarse mucho. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a evaluar acá. El mismo perforista. ¿Se acuerdan de la persona que estaba perforando? ¿Sí? Es una persona y posiblemente a su alrededor estén los que están pintando o los que estén generando. Imagínense que haya 10 personas a su alrededor. ¿Estamos? Pero el puesto es de una sola persona. ¿Estamos? O sea, el perforista es el perforista, está haciendo su trabajo. Más allá están tarrajeando, más allá están en un radio de 10 metros a la redonda, están trabajando en total 11 personas. ¿Estamos? Naturaleza de daño. Cortes, magulladuras, irritación en los ojos, polvo. ¿Le generará ese perforista? Puede ser quemaduras, torceduras importantes, conmoción, fracturas menores, o será mortal. Ahora, consideren lo siguiente. Esa persona, ya, vamos a poner un poco más tarde. Este perforista está con todo su EPP, ¿sí? Porque está haciendo el trabajo in situ, pero a su costadito, más allá, están los trabajadores y nadie utiliza equipo de protección personal. ¿Cuál es la consecuencia? Panorama de riesgo. Ojo, acá puesto quemaduras, torceduras importantes, conmociones, pero tú puedes ver también qué cosa, hipoacusia inducida con ruido. No los estoy protegiendo y eso ustedes van a tener en cuenta muchas veces eso, ¿no? Viene el supervisor y eso me ha pasado a mí en planta, por ejemplo, cuando yo estaba trabajando en mina, íbamos a la chancadora, ya en mina subíamos a chancadora y